se dio una discusión rarísima en la previa de la llegada de nuestro invitado, porque era, ¿cómo les...? O sea, era diputado por la Ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Es diputado porteño. ¿Qué es Hernán Reyes? ¿Qué sos? Soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa legislador. Legislador porteño, sí. Eso por lo que todos se mataron y no se olvidan. Exacto. Y se olvidaron hace 5 minutos, todos querían ir a la legislatura esa. Si van a asumir o no. Quieren llegar. ¿Qué? No sabemos si van a asumir o no todavía. Bueno, hay algunas dudas. Por eso, hasta el 10 de diciembre no sabemos. Por eso, pero sería diputado de la Ciudad de Buenos Aires. No por. Sí. No, porque si no sería de la Ciudad de Buenos Porque Aires. si fuera por, sería diputado No, al Claro, Congreso. esa es una discusión. Nosotros tenemos discusiones de altísimo nivel. No, es una cosa de locos. Quiero contar, porque me interesa, Hernán es una de las personas que viene elaborando el tema corrupción de una vida, pues sos muy pibe. No sé cuándo empezaste a trabajar con Carrió y todo el equipo. Empecé a los 19 años. Mandé un mail, mi Lilita me invitó a una reunión, estaba ella, Alfredo Bravo. ¿A dónde mandaste un mail? A un arroba no sé qué. En realidad... Lilita.carrió@yahoo. Sí, era un Yahoo. No, era un Yahoo porque después, es verdad, estaban los Yahoo Groups. En realidad mi hermana, yo estaba en el secundario. Terminé el secundario y me fui a hacer el CBC. ¿Dónde? ¿Secundario dónde? Hice en el Nacional 17 en Rivadavia Hidalgo. Y cuando hice militancia en el secundario. Pero una agrupación independiente. Mi hijo es radical de toda la vida, alfonsinista. Pero yo el mambo de la Franja Morada no lo quería vivir. Ok. Entonces... ¿Vivías la época de franja de quiénes? Ayúdame a... No, yo estaba en el secundario y pensaba que estaba en el fin del menemismo. Pero eran era la etapa ¿eran los sushi? No. Sí, eran fines de los 90. Pero no querías los sushi. Yo no quería eso. Los sushi, Entonces hice una agrupación independiente en el secundario. Cuando terminamos el secundario, salí al mundo exterior y bueno, qué facheamos nada. Fui a Puan, no hice nada durante un año, porque hice el CBC en Puan. Y mi hermana, Fer Reyes, que ya estaba militando en algo de la franja, porque ella sí había llegado un poco antes, me dice, che, le mandé un mail a Elisa Carrió. Bueno, le digo, vamos. ¿Pero bueno, dónde? De los medios. De la tele, la vio ya por la tele. Claro, Entonces, claro. Lilita era un personaje muy mediático. Te estoy hablando 2001. Claro. Mayo del 2001. Y me dice, y me contestó y arman una reunión en Urquiza y Rivadavia, en un teatro. Y bueno, vamos. Y ahí fui con Fer, yo tenía 19 y Fernanda 23, qué sé yo. ¿Y llegaste? ¿Quién estaba? ¿Lilita? Y estaba Lilita, Alfredo Bravo, Ale Zúcar, un amigo, Matías Méndez. Matías Méndez, que le mandamos y había un beso, montón de pibes. Lustoy, ¿no? Voy a contar una. Estaba Leandro Santoro, porque ella había... Claro, era una pendejada que estaba sin rumbo en ese momento. Pensaba que era... Eran radicales sueltos, ¿no? Radicales sueltos, ¿no? Claro, era una cosa así. Eran radicales sueltos. Bueno, Leandro estaba en el partido todavía. Yo no estaba en ningún partido. Había socialistas. O sea, era la caída de la alianza. Claro. Lilita, inmediatamente me sumo. Y yo venía de la militancia, ¿viste? Y tenía uno que me decía, gracias, gracias, gracias. Y un militante, lo peor que le puedo decir es gracias, ¿viste? Porque el tipo, vos militás por convicción. Porque entonces nos metimos ahí, ya me metí a ver las cajas del lavado de dinero. Ahí arrancaron. Ahí arrancamos. Las famosas cajas, Hernán Reyes, con él estamos hablando, que Lilita también decía, lamento tener esta memoria, pero que Lilita decía, llegan las cajas, nunca llegaron. Esas cajas. Bueno, las cajas, sí, algo llegó y... Pero las cajas que iban a revelar absolutamente toda la ruta de todo, esas cajas no bueno, parecían. había, yo te estoy hablando ya, imagínate, era muy pibe, lo único que hacía, me sentaba delante de una computadora, me acuerdo, ahí monocromática, era JP Morgan a Chase Manhattan, y me acuerdo que cargaba datos como guanaco horas. Y me decían... ¿Cómo empezaste en política? Gracias. Sí, y aparte teníamos en una oficina que estaba la cana. Estaba la cana custodiando por una oficina que daban Entre Ríos 166. Que en el mismo edificio mi vieja tenía la escribanía. Entonces yo bajaba un piso y... ¿Para vos le conseguiste el lugar? No, estaba ahí, casualidad. Rarísimo. Rarísimo. Sospechoso, sí. Y ahí hacía el laburo, sí, casualidad pura, en serio. Y después, bueno, ahí estaba, en esa comisión estaba Cristina, Ocaña, Vitar, Gutiérrez, y yo me los cruzaba en el pasillo. Y bueno, así empecé. ¿Y qué te atrajo en ese momento? Porque Lilita, embanderaba la lucha contra la corrupción y estaba muy enojada en ese momento con la alianza, porque la alianza con Chacho Álvarez habían levantado esas banderas y termina, digamos, de la Rúa acusado por los sobornos en el Senado y era como, para ustedes que venían a luchar contra la corrupción, terminaron siendo igual de corruptos. Sí, ella me hiciste pensar, estaba pensando, recordándome en aquel momento. A mí Lilita me interpeló muchísimo, no sé, como me volvía loco.
porque no hablaba solamente de política en ese momento, hablaba casi una cuestión filosófica, era tipo un pastor, creo yo. Era otra, contale a la gente que era hasta físicamente era otra Bueno, Carrió, sí, ¿no? Lilita en ese momento estaba en la conversión, se había vuelto creyente, En cristiana. la época del crucifijo grande. Tenía el crucifijo Gigante. grande. Estaba haciendo esa denuncia muy potente. Estaba rompiendo con la alianza. Bueno, ella es la primera que rompe con la alianza, ¿no? Claro. Es la primera que empieza a denunciar y dice, yo gana de la Rúa, y a los 30 días, 60 días, 70 días, empieza a decir, bueno, esto no es lo que... No, y lo primero que dice es, se opone, y esto es una palabra muy común ahora, a los superpoderes Ujú. que de la Rúa le quiere dar a Cavallo. Y ella dice, nosotros no vamos a votar superpoderes porque eso es traicionar a la patria, porque eso es violar el principio republicano de división de poderes. Entonces se opone a eso, hace la investigación por lavado de dinero, por lavado con estas cajas famosas en la comisión investigadora y arranca todo ese proceso. En el 2001 la elección es una elección, ¿se acuerdan ustedes? Que la gente votaba el salame, Claro, voto en Clemente. blanco, Clemente, mucho una Clemente. descomposición muy grande. Yo me acuerdo de una reunión con ella. Que se vayan todos. Era el que se vayan todos. Claro. Junio, julio, estábamos reunidos en nuestro local, ahí, centro cultural que habíamos alquilado entre todos, y estábamos todos ansiosos, ¿qué va a pasar? Y bueno, y vino diciembre, ella dijo hay que tener paciencia, vino diciembre, colapso total. Yo te cuento todo, imagínate un pibe de 19 años que estaba recontra entusiasmado, pero un poco medio lejos, o sea, como ayudando, colaborando, pero sin estar como por ahí estoy hoy. Y vino el 2001, nada, yo estuve en la plaza de ese día, el 19, después nos juntamos con Lilita unos días después y arrancamos lo que... Y ahí empezó la tensión, bueno, la convocan a Lilita, Lilita decía yo no voy a ir al gobierno, y arranca lo que fue la candidatura presidencial de Carrió 2003, y que fue una épica para mí, nada, yo flasheé que Que era presidenta. y que era presidente y que cambiábamos el mundo, qué sé yo. Porque era, imagínate, 20 años, la caída de todos. Aparte quilombos familiares también, porque me acuerdo mucho en ese momento que yo era un militante imagínate, militante del secundario, tomábamos la escuela porque nos querían cerrar el colegio, Menem, cerrar las aulas. Y en un momento era tan la angustia que cuando Chacho dice, bueno, hay que traer a Cavallo para que agarre y que arregle el quilombo, mi pensamiento infantil y bueno, y quizás sí, ¿me entendés? Quizás lo arregla. Porque yo me acuerdo estar sentado en el café de Honorio Porredón y Ángel Gallardo, sí, Campeador, donde yo nací por ahí, y tomando café con los pibes, que nos juntábamos todos los jueves a la noche, así tipo clásico lo de la primaria, y prendió fuego la esquina. Prendió fuego literal, no estoy diciendo, Sí, las gomas sí, prendía sí, fuego porque sí, la imagen sí. era esa, toda la ciudad con las asambleas barriales prendía fuego. Ahora, Así viste que con Lilita Hernán Reyes que cuenta, está buenísimo, ¿no? Contar esta parte de la historia que lamentablemente muchas de las aristas parecen repetirse, ¿no? Y estamos hablando del 2001. Lilita tiene algo muy particular, vos quedaste fascinado con esa imagen, insisto, era otra Carrió. Ahora está como más de vuelta, ¿no? Está más canchera, Sí. no tenía ese tono canchero, sobrador, era otra. No, era ella te lo otra. cuenta. Ella te Sí. cuenta porque en ese momento ella era joven. También piensen en la edad. Yo otra vez pensaba. Cuando Lilita hace la denuncia, por ejemplo, en el 2008 tenía 52 años. Pablo Oliveto, 35. Yo tenía 21. O sea, y yo, ahora mi viejo murió hace poco y desde que murió mi viejo hago la cuenta de las edades. Todo el tiempo, ¿viste cuánto tenía yo cuando pasó? No sé si le pasa a todo el mundo. Entonces estoy con eso. Y eso me hace pensar en ella en ese momento. Entonces Lilita era una mina joven, que no venía de la política, que estaba denunciando un quilombo inmenso, que no tenía soporte político, porque no estaba ni con el radicalismo ni con el peronismo. Se convierte, y bueno, la mina encontró ahí su bastión. Ahora, ella, así como te fascinó a vos, estamos hablando con Hernán Reyes, legislador de la coalición cívica, fascinó a un montón de gente, pero nunca, es como, todos la quieren a Lilita como una actora, habría que decir, del escenario político, pero no joda, presidente no. Bueno, sí, padecimos mucho eso, aunque en el 2007 nosotros ganamos todas las capitales de la Argentina, todas, y todas las grandes ciudades, ganamos Bahía Blanca, Mar del Plata, y todas las capitales. La última que ganamos fue Santa Fe. Y en aquel momento el radicalismo eligió no acompañarnos, y fue Morales con La Baña. Yo creo que si el radicalismo hubiese apostado por Carrió, por la coalición cívica, porque ahí armamos un frente grande aparte, porque ya era, creo que fue el anticipo de Cambiemos, porque ahí estaba el socialismo, estaba Patricia Bullrich, estaban intelectuales como Kovaldov, había un armado muy plural para enfrentar a lo que era la elección de Cristina, y el radicalismo elige ir con un panperonismo,
y eso nos aleja. Pero esa elección fue una elección que si bien estuvimos lejos, sacamos 25 puntos, Milei llegó a presidente con la primera vuelta con 30, ¿no? Y, bueno, eran otros números, pero digo, también. En aquel momento estuvimos cerca, pero es cierto que siempre fuimos mirados como una fuerza parlamentaria, de control, de denuncia, y que no pudimos dar ese salto a dar la verosimilitud de que podíamos gestionar. Ahora ese pibe, ¿no? Que le cree a Carrió, que se fascina con Carrió, que cree que Carrió va a cambiar el mundo, y en un momento dice mi límite es Macri. Y después lo hablé con ella. Los límites son... ¿Qué te pasó ahí? Lo hablé con... Y fui a la casa. Fuimos a la casa. A ver. Porque, y sí. Porque no fue, digamos. No los fue límites fácil. terminaron siendo No. bastante más flexibles. No fue fácil. No fue para nada fácil. ¿Y De te hecho, daba bola? Digo, lo hablé con ella en el sentido de... Pero te decía, che, Reyes, no sé, no te tengo que dar ninguna Claro, ¿por qué explicación te a voy a vos. explicar a vos? Claro. No, en eso, Lili... Bueno, hoy, como decís vos, tenemos otro diálogo, tenemos los dos otra edad y otro recorrido, y son conversaciones, no sé, más lindas también. Porque ya conoce hasta yo tuve hijos al lado de ella, no sé, me recibí, pasaron mil cosas. No con ella, claro, No con porque ella, los no con cortes sí. Pero en aquel momento, cuando se hace Cambiemos, sí, yo la voy a ver con algún otro más y a decirle qué era lo que veía ella, y ella lo explicó. Miren, esto es un esfuerzo que estamos haciendo, yo estoy resignando muchas cosas en dar este salto. Y nosotros confiamos ahí. Bueno, vamos a confiar con mucho quilombo interno en el grupo político, porque muchos decían, estamos locos, ¿a dónde vamos? Hubo peleas, hubo discusiones, hubo fracturas, hubo personas que se fueron. Y en mi caso yo dije, bueno, voy a confiar en Carrió. En el devenir del gobierno de Cambiemos y cómo estaba dado, yo ratifico que esa decisión fue la correcta. Y te doy una lectura política muy cortita. Desde el 2003 hasta el 2015, en la Argentina no había una fuerza política capaz de contraponer una fuerza al peronismo. Porque tenías al pro municipalizado, al radicalismo transversalizado, y nosotros como una fuerza parlamentaria que resistíamos, pero con mucha soledad. Y durante todo ese periodo hubo un avance de un modelo de ejercicio del poder que no tuvo contrapeso. Recién se vuelve a reordenar el mapa político cuando Carrió dice, vamos a armar Cambiemos, y en realidad toma la primera iniciativa porque después fuerza a Gualeguaychú. Ella se sienta con Macri y dice, yo avanzo porque los radicales todavía estaban en una disputa interna muy fuerte. Igual nunca se lo bancó mucho a Macri, ¿no? No. Y No. ahora menos. Ahora menos, claro. No se lo bancó, pero después tiene una relación personal, pero ahí logran ese acuerdo, y yo creo que fue muy positivo, porque evitó lo que yo creo hubiera sido ya una consolidación hegemónica que hubiera hecho mucho daño, ¿no? Tenemos que ir a una pequeñísima tanda porque queremos terminar con una cantidad de gente que me está escribiendo. Hernán es muy copado, Hernán es muy Hernán es copado. muy copado. Yo le dije el otro día, lo voy a decir públicamente, pues se lo dije fuera de aire, dije, hay gente que uno conoce que es muy, muy chiquito, digamos, ¿no? Por el laburo, porque además en esa época con la Nata, en 21, logramos todos los temas de corrupción. Y el otro día le dije, qué placer escucharlo en esta madurez. ¿Viste que hay gente que madura bien? Sí. Sí, claro. Dije, estás en tu mejor momento. Se me cagó un poco de risa, porque también como, ¿quién te preguntó tu opinión? Claro. Pero no Ahí en eso. tenías esta, digo, eso por ahí es la seguridad, ¿no? Que da los años. Era más timidito, más bajo, más, ¿no? Te costaba más como la expresión. Puede ser, sí. Lo tomo, no sé qué decirte, Manguel. Gracias, no sé, Romina, sos muy ayúdenme amable. ustedes. Manda la tanda él, ¿viste? Manda la tanda. Vamos a la tanda y volvemos. Estábamos viendo un adelanto de la serie de Netflix Menem y le preguntaba a Hernán, que conoce del Sí. tema corrupción, ¿qué cambió? ¿No? ¿Qué era la corrupción de Menem, la corrupción del kirchnerismo, la corrupción del macrismo? Tienen como su propia impronta, ¿no? Uno ve el menemismo y dice, ¿te acordás? Dale. Cosas que no